Buenos días, soy Mario de la Navidad y este es el primero de dos vídeos en los que realizaré una introducción a la crítica literaria marxista. En este primer vídeo explicaré la crítica marxista, digamos, tradicional, como se ha venido entendiendo de forma más extendida, y en el segundo de ellos realizaré una explicación de las teorías de Juan Carlos Rodríguez, quien puede considerarse uno de los exponentes más destacados de la crítica literaria marxista. Si realizo esta distinción es debido a las radicales diferencias que existen entre los principios de Marx y Rodríguez en lo que al concepto de ideología respecta, a partir del magisterio de Althusser sobre este último, como se profundizará en el segundo de los vídeos. A estas introducciones seguirá un conjunto indeterminado de clases en las que realizaré una historia marxista, es decir, desde la crítica marxista. No significa que solo vaya a dar autores de ideología marxista, una historia marxista de la literatura española en lengua castellana. Si añado esta aclaración, en lengua castellana, es, por un lado, como homenaje a la historia social de la literatura española en lengua castellana, cuya relevancia quedará explicada en este mismo vídeo. Y, por otro lado, y como los autores de este mismo libro expresan, se pretende alejarse de una visión imperialista de la historia. Hablar de literatura española implica también hacerlo de literatura escrita en el conjunto de lenguas cooficiales españolas, e incluso, si se quiere, en dialectos no reconocidos como tal. Sea como fuese, la literatura española no solo incluye las obras escritas en castellano, en tanto que mi objeto de estudio y área de conocimiento es la literatura española en lengua castellana, encuentro oportuno realizar esta aclaración. Bien, primero de todo hay que considerar que Karl Marx y Friedrich Engels, que son los fundadores del socialismo científico, no articularon su pensamiento estético en un estudio concreto, pero salpicaron sus obras de observaciones y comentarios acerca de la cuestión, llegando en algunos casos a hacer auténtica crítica literaria. Por otro lado, y como veremos, explicitaron algunas ideas básicas que serían desarrolladas posteriormente y que constituyeron en buena medida el fundamento de la crítica literaria marxista, ideas que no pueden entenderse correctamente disociadas de la teoría general del marxismo, la de la producción y sus relaciones, del materialismo histórico y de la lucha de clases. Parece lógico, por tanto, afirmar que el germen de la crítica literaria marxista está en los escritos de Marx y Engels, pero no será hasta con autores posteriores que se desarrolle plenamente. Ya en la ideología alemana puede leerse lo siguiente: la clase que controla los medios de producción material controla también los medios de producción intelectual. Las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante. La clase que controla los medios de producción material controla también los medios de producción intelectual. No entrando en detalles, porque me interesa más explicar en qué consiste la crítica marxista que hacer un recorrido de la historia de la misma, las bases de la crítica marxista comienzan a asentarse con Merin y Plejánov en la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente, en la década de los 20 y de los 30, dentro del seno de la Unión Soviética, se producirán polémicas entre marxistas y formalistas. El formalismo ruso se basará en la distinción entre lengua cotidiana y lengua poética, en tanto que aquello que distingue lo literario de lo no literario pertenece a otra realidad, autosuficiente, ajena a los factores socioeconómicos y, en última instancia, inútil, en tanto que actúa dentro de un orden propio, inoperante.
Evidentemente, los autores marxistas criticarán esta visión. Para una visión más en detalle, véase el prólogo de la ya citada Historia Social. En cualquier caso, en los años 30, con el alza de los movimientos revolucionarios, se produce un auge de la crítica marxista. Seguidamente, se producirá un silencio en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, silencio roto casi de forma aislada por Sartre con su ¿Qué es la literatura? La caída del muro del Berlín en el 89 supondría el fracaso político del comunismo y con ello de la crítica marxista. Sin embargo, las continuas crisis que nos han venido golpeando desde entonces hizo que las teorías marxistas resurgiesen. En el caso de España tenemos la historia social de la literatura española en lengua castellana. Con la muerte de Franco, ya en 1976, Carlos Blanco Aguinaga, profesor de literatura española en la Universidad de California, exiliado en México y en Estados Unidos después de la Guerra Civil Española, regresa a España para impartir unos seminarios sobre teoría crítica literaria que tuvieron un enorme impacto entre los intelectuales de la época. Un año después se publicó la Historia Social de la Literatura española en lengua castellana, firmada por Julio Rodríguez Puertolas, Iris Zabala y el propio Carlos Blanco Aguinaga. Tanto el seminario como aquel manual compartían el objetivo de leer la historia de la literatura española, poniendo el acento en los aspectos sociales de la literatura, con la clara pretensión de superar visiones y lecturas más tradicionales y antimodernistas que habían dominado el hispanismo durante el franquismo y en los primeros años de la transición. En aquella democracia por venir que se estaba experimentando en la España transicional, se estaba fraguando paralelamente un hispanismo por venir. Entre las críticas que se hicieron a este manual, tal vez la más importante, aún paradójica, es precisamente que fuese un manual, cuando los autores lo que querían era hacer un antimanual, pero algún nombre había que darle para darlo a conocer. De hecho, el título es erróneo, porque historia social es redundante. Si es historia, ya es social, pero si no se pone ese nombre, entonces no se diferencia de otros trabajos. Ellos eran conscientes de que trabajaban desde el campo acotado por la crítica, pero a la vez pretendían romperla desde dentro empleando sus mismos mecanismos. Con todo, ¿qué es la crítica marxista? Puede decirse que la crítica marxista analiza la literatura de acuerdo con las condiciones históricas que la producen. Asimismo, uno debe ser consciente de las propias condiciones históricas desde las que analiza, pues éstas determinan su crítica. Para la crítica marxista, todo producto humano es una estructura histórica y, por tanto, el arte y, por ende, la literatura no es sino una rama de la historia. De nuevo, en la ideología alemana, Marx y Engels expresan: podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión y por todo lo que se quiera, pero el hombre mismo se diferencia de los animales en el momento en que empieza a producir sus medios de existencia, paso adelante determinado por su propia constitución física. Dedicándose a la producción de esos medios de existencia, los hombres edifican indirectamente su propia vida material. La forma en que los individuos manifiestan su vida refleja exactamente eso que son. Eso que son coincide, entonces, con su producción, tanto con lo que producen como la forma en que lo producen. Lo que son los individuos depende, pues, de las condiciones materiales de su producción. Ahora bien, el propio Marx diría en teoría sobre la plusvalía que habla de producción que hablar de producción en general es una simpleza y que para que este concepto tenga sentido ha de concebirse en su forma histórica específica. Las formas específicas de producción dan lugar a las relaciones sociales de producción, también específicas, que distinguen unos periodos de otros, dan lugar a estructuras sociales específicas. A la par, se entiende
que la materia existe independientemente de nuestra conciencia de ella y que, en consecuencia, no es nunca la conciencia lo que determina la vida, sino que es la vida lo que determina la conciencia. En el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, Marx expresa: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política en la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino que, por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. Al cambiar la base económica, se revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Bien, dicho de otra forma, la base, llamada también infraestructura, es el conjunto de relaciones de producción que constituye la organización económica de la sociedad en un momento histórico dado, pues cada forma económica social tiene una base determinada, a la cual corresponde una estructura correlativa. La superestructura es el conjunto de ideas e instituciones características de un momento histórico dado, conjunto originado como consecuencia de unas ciertas de relaciones de producción o base. Figuran en este conjunto las concepciones políticas, jurídicas, morales, religiosas, filosóficas y estéticas. Esos elementos, llamados también formas de conciencia social, reflejan de un modo u otro las relaciones económicas, la estructura de la sociedad, unas de manera inmediata, como son las políticas, las leyes, y otras de manera mediata, como son la filosofía o la estética. La superestructura, si bien determinada por la base, posee una cierta independencia en su desarrollo. No es un reflejo mecánico de esa base, e incluso a la inversa, puede influir eficazmente sobre ella en unas características y compleja relación didáctica. Engels señalaba que la economía no crea nada directamente en este terreno, pero determina la clase de modificación y el desarrollo de la materia intelectual existente. Esa relación entre base y superestructura es precisamente dialéctica, es decir, nada mecánica. Marx y Engels han insistido en el hecho de que la superestructura deriva en última instancia de las condiciones económicas, de que los hombres hacen su propia historia, pero en condiciones determinadas. Dice Engels: según la concepción materialista de la historia, el factor determinante de la historia es, en última instancia, la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca otra cosa. Si alguien quiere deformar esta afirmación hasta decir que el factor económico es el único determinante, transforma esta proposición en una frase vacía, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero las diversas partes de la superestructura ejercen igualmente su acción sobre el curso de las luchas históricas y determinan de manera preponderante la forma en muchos casos. Bien, haciendo un paréntesis de vuelta a la literatura, tal o cual obra artística no puede existir sin las condiciones históricas específicas que la producen. La creencia en que la obra tiene un dentro y un fuera pretende justificar la idea del texto-contexto, cuando en realidad es la historicidad del texto la que la constituye. Es decir, que el texto no puede existir sin su historicidad. De igual manera con los géneros literarios. Aclara Williams en Marxismo y Literatura que, para cualquier teoría social adecuada, la cuestión está definida por el reconocimiento de dos hechos. Primero, que existen relaciones sociales e históricas evidentes entre las formas literarias particulares,
y las sociedades y periodos en que se originaron o practicaron. Segundo, que existen indudables continuidades de formas literarias entre y más allá de las sociedades y los periodos con que mantienen tales relaciones. En la teoría del género, todo depende del carácter y del proceso de tales continuidades. A la par, como aclara Eagleton en Literatura y Crítica Marxista, el arte no puede por sí mismo cambiar el curso de la historia, pero sí puede ser un elemento activo de tal cambio. En un ejemplo práctico, los versos de Miguel Hernández durante la Guerra Civil no podían vencer a los fascistas, pero sí las milicias republicanas arengadas por esos mismos versos, independientemente de los resultados que este conflicto tuvo. Todas estas cuestiones conducen inevitablemente a hablar sobre la lucha de clases. Hay que considerar que las formas o modos específicos de producción se asientan en unas relaciones sociales a las que el propio tiempo conforman y en las que jurídica y políticamente se distinguen propietarios y no propietarios de los medios de producción. A cada forma específica, como amo-esclavo, señor-siervo, capitalista-proletario, y el antagonismo entre las clases se desarrolla, por lo tanto, de maneras específicas y diferentes. Estos antagonismos se resuelven siempre por la vía revolucionaria, esto es, por el derrocamiento de las viejas relaciones de producción y la instauración dominante de las nuevas fuerzas productivas. La producción, la lucha de clases y la revolución, que de manera general y abstracta han de entenderse como los motores de la historia, dejan de tener valor científico si no se entienden como leyes para el estudio de lo particular y concreto. Asimismo, cabe aclarar la mecánica de la determinación. Contra una noción mecánica de este concepto, Marx entiende que el ser humano, con su trabajo, es el motor de la producción, cuyas diferentes formas históricas a las que nace la persona condicionan o determinan a su vez su comportamiento material e ideológico. La misma relación dialéctica existe entre el ser humano en cuanto individuo particular y en cuanto miembro de una clase. Marx propone que es la clase, y por lo tanto la lucha de clases, el motor de la historia, y que por ello es la clase la que, en general, determina el comportamiento individual, lo cual no excluye que sin el individuo no haya comportamiento de clase, y que, por otra parte, siempre le sea posible a un individuo traicionar a su propia clase. Bien, a lo largo de estas explicaciones ha aparecido varias veces la palabra ideología, pero no se ha aclarado qué significa realmente. Me serviré para ello de la introducción de la novela de la no ideología de David Becerra Mayor. Tomo sus palabras de ahora en adelante. Cuando Karl Marx y Friedrich Engels redactan entre 1845 y 1846 La ideología alemana, libro en el que desarrollan una crítica a la novísima filosofía alemana encabezada por Feuerbach y Bauer, tienen que enfrentarse a un concepto de ideología que se había puesto en circulación 50 años atrás, en 1796. El filósofo ilustrado Destutt de Tracy formula por primera vez el término ideología en su obra Mémoire sur la faculté de penser en el contexto histórico de la Revolución Francesa. El término nace en consonancia con la lucha revolucionaria y, en su campo teórico, se opone al idealismo metafísico que concebía la idea como entidad espiritual. Para Tracy y su escuela filosófica, la ideología se interpretaba como la ciencia de las ideas, cuyo conocimiento tenía que dar inevitablemente una política racional, capaz de hacer frente a la barbarie irracional de terror que se registró en los años de la Revolución. La ideología, de este modo,
Para el aristócrata francés tenía como objeto las propias ideas, mientras que para Marx y Engels el concepto se transforma y la ideología deja de ser la ciencia que tiene por objeto el estudio de las ideas para convertirse en el objeto mismo de estudio. La ideología alemana constata, desde el título mismo, la transformación semántica del concepto. Por un lado, desaparece el sentido que Tracy le había asignado a la ideología. En efecto, se percibe que la ideología no es la teoría explicativa que nos permite conocer empíricamente el mundo de las ideas, sino que, por el contrario, el título advierte que la ideología es el núcleo de su estadio, la cosa misma a explicar. Por otro lado, la adjetivación del sustantivo presenta un mayor distanciamiento con la noción original de Hassí. Ya no se trata de estudiar las ideas en su sentido abstracto, sino que en la obra de Marx y Engels, la ideología, como anuncia el adjetivo alemana, se inscribe en unas condiciones históricas, geográficas y, asimismo, sociales específicas. Pero más capital todavía resulta la connotación que el término ideología recibe con Marx y Engels en este momento. Si para Tracy y los filósofos de la Revolución Francesa la ideología era interpretada en términos positivos, puesto que nacía como el categorizador que habría de servir para poner freno al lado más irracional de la conducta humana, en la ideología alemana el concepto pasa a ser entendido peyorativamente. El sentido negativo que la ideología adquiere ahora resulta de su interpretación como falsa conciencia, como aparato mediante el cual la clase dominante introduce el engaño en la conciencia del hombre para legitimar el orden social que desde la superestructura se impone. La ideología pasa a ser entendida como un instrumento de dominación. La noción de falsa conciencia aparece íntimamente ligada al concepto de alienación, en tanto que la ideología produce una visión del mundo errónea y desligada de la realidad material. La alienación se presenta como el resultado de la inversión de la dialéctica materia-idea. La ideología crea una ilusión, una falsa percepción de la realidad, mediante la cual los hombres se creen procedentes de las ideas. Pero, como señala Marx y Engels, las ideas, al contrario, son producidas por los hombres, son los frutos de su cabeza, sus criaturas, mas la ideología invierte el proceso e introduce en la conciencia la apariencia de que sus criaturas, sus ideas, son en realidad sus creadores. La ideología dota a la realidad de una apariencia errónea que impide al hombre reconocerse tal cual es. La realidad, mediada por la falsa conciencia, no puede percibirse sino como una evidencia misma y se acepta sin mirar, sumiendo al individuo en un desconocimiento, enajenamiento de las leyes que rigen su universo ideológico y social, hasta el punto de ser incapaz de reconocer la razón de su existencia e interpreta desde un punto de vista idealista que la idea precede a la materia, aceptando que su creación ideológica termine por dominarlo. Se trata de una noción que, si bien pretende distanciarse de la noción radical empirista originaria del francés de Stug de Tracy, el concepto de ideología propuesto aquí por Marx y Engels no deja de ser una simple especulación idealista en la que, en definitiva, y a pesar de su voluntad materialista, la idea termina determinando la conciencia. El concepto de ideología, no obstante, va a adquirir un significado radicalmente distinto cuando en 1867 Marx se ocupe del estudio del fetichismo de la mercancía en el primer libro de El Capital.
Si bien en él no se desarrolla explícitamente una teoría de la ideología, su significado parece emerger de la vinculación que se establece entre la forma mercancía y la reificación que se registra en el proceso productivo capitalista. El gran descubrimiento del Capital con respecto a la ideología alemana es que en él Marx reconoce que la ideología no proviene de la superestructura, produciendo una falsa conciencia en los hombres, sino que la distorsión epistemológica se origina, contrariamente, en la base de la sociedad misma, esto es, en el seno de las prácticas sociales, o lo que es lo mismo, en las relaciones de explotación. Para comprender la nueva significación que la ideología adquiere en el Capital, tal vez resulte conveniente empezar sacando a colación las palabras que abren el apartado cuarto del primer capítulo del volumen, titulado precisamente El fetichismo de la mercancía y su secreto. Dicen así sus primeras palabras. A primera vista, una mercancía parece algo trivial y evidente. Por el contrario, nuestro análisis ha demostrado que es una cosa muy compleja, llena de sutilezas metafísicas y argucias teológicas. El carácter evidente de la mercancía adquiere una complejidad nueva al descubrir, tras el análisis marxista, que aparece envuelta en un halo metafísico y teológico. Su complejidad, no obstante, no es consecuencia de que en virtud de sus propiedades satisfaga las necesidades del hombre, ni de que dichas propiedades sean productos del trabajo humano, como dirá Marx. Si así fuera, si la mercancía fuera, en efecto, producto de un trabajo que realizan los hombres para satisfacer sus necesidades, este hecho no podría sino tildarse de trivial y evidente, siguiendo los adjetivos que propone el propio Marx, y no cabría un atisbo de oscuridad en su forma. Esta acepción de mercancía no trascendería su condición de valor de uso. La complejidad tiene que ser otra. Veamos este ejemplo clarificador. Es evidente que la actividad del hombre transforma los materiales suministrados por la naturaleza con objeto de hacerlos útiles. Por ejemplo, la forma de la madera si con ella hacemos una mesa. Sin embargo, la mesa sigue siendo madera, una cosa corriente, y que se aprecia con los sentidos, pero cuando se presenta como mercancía ya se trata de algo completamente distinto. La evidencia nos dice que la mesa sigue siendo madera, por lo que la complejidad de la mercancía, su metafísica, su carácter misterioso, ese algo completamente distinto, debe encontrarse en otro lugar. Habrá que formularse, por consiguiente, la siguiente pregunta. ¿Qué ha sucedido para que el objeto, que es producto de trabajo humano, sea algo completamente distinto cuando se presenta como mercancía? Si el carácter misterioso de la mercancía, por lo tanto, no proviene del valor de uso del objeto, de su utilidad, entonces nos tenemos que preguntar con Marx, ¿de dónde proviene entonces el carácter enigmático del producto del trabajo, tan pronto como reviste la forma de mercancía? La respuesta es clara. Proviene evidentemente de esta misma forma. La forma mercancía devuelve a los hombres de manera deformada el producto de su trabajo. Los hombres han creado productos que no dejan de pertenecerles en el momento en que concluye el proceso productivo. Al no controlar los medios de producción, tampoco poseen sus productos, sino también porque, a su vez, estos productos, convertidos ahora en mercancía, van a dominar sus vidas. La dominación que ejerce la mercancía sobre la vida de los hombres tiene que ver con que ocultan el verdadero funcionamiento de la producción capitalista. La mercancía, al presentarse ante los ojos de los hombres como relación social, como objeto que se intercambia por dinero, esto es, como valor de cambio por encima de su valor de uso, y no como resultado de su fuerza de trabajo, oculta las relaciones de producción que dirigen las vidas de los hombres, al convertir cada producto de trabajo en un jeroglífico, suprimiendo del objeto todas las huellas de producción y explotación. El fetichismo de la mercancía enmascara, oculta, borra, suprime las huellas de producción y de explotación del producto acabado,
A su vez, la transformación del producto acabado en mercancía, esto es, el paso del valor de uso a valor de cambio, la equivalencia simbólica de productos de propiedades distintas por medio del dinero, promueve el proceso de reificación de las relaciones sociales. Por un lado, la reificación se produce porque los objetos, una vez han adquirido la forma mercancía, son imaginados como originalmente independientes de los hombres, como si estos no los hubieran creado. Mientras que, por otro lado, el hombre se reifica al ser convertido en cosa, en una pieza más que interviene en el proceso productivo, cuyo comportamiento no responde a una forma humana, sino que funciona de acuerdo con las leyes del mundo de los objetos. La nueva acepción del concepto de ideología, al contrario de lo que se proponía en la ideología alemana, emerge del funcionamiento objetivo de base del capitalismo. La distorsión epistemológica no constituye en el texto de El Capital una imposición de la superestructura o de la clase dirigente. Bien al contrario, la apreciación deformada del cuerpo social se produce en las mismas relaciones sociales y productivas a partir de la ocultación y atomización que se origina con el fetichismo de la mercancía. El sujeto reificado por las propias relaciones de producción y explotación es incapaz de comprender las causas de su alienación y de interpretar como propio el objeto de su trabajo. No es necesaria la mediación de la ideología, tal y como se describía en la ideología alemana, para ocultar o enmascarar la posición real que el sujeto ocupa en la sociedad. Las propias relaciones sociales son suficientemente complejas, llenas de sutilezas metafísicas y argucias teológicas, para que el sujeto se inserte en una serie de relaciones que son ajenas a su voluntad y a sus propios intereses. Podemos afirmar en este sentido que las propias relaciones sociales son ideológicas, en tanto que son ellas las que enmascaran o codifican el radical funcionamiento de la sociedad capitalista. Por su parte, Lenin, en su obra ¿Qué hacer?, señala la presencia de dos ideologías. Mientras que en la obra de Marx y Engels la ideología era una sola, la ideología dominante, en Lenin cobra existencia una segunda ideología de oposición al orden establecido. En este sentido, afirma que el problema se plantea solamente así: ideología burguesa o ideología socialista. La ideología, entendida de este modo por Lenin, se convierte en herramienta de lucha contra el poder hegemónico. Lenin observa que la clase proletaria tiende a identificarse de forma espontánea con la ideología burguesa y por ello deduce que la ideología, adscrita ahora al movimiento socialista, ha de servir de instrumento de lucha para generar una auténtica conciencia de clase revolucionaria. Termino aquí de citar a David Becerra Mayor, pues en las páginas siguientes explica qué es la ideología para Althusser, cuestión que se explicará en el siguiente vídeo. Por otro lado, me gustaría citar las muchas definiciones que da Eagleton en Ideología, una introducción. Da el proceso da como definiciones de ideología: el proceso de producción de significados, signos y valores en la vida cotidiana, conjunto de ideas característico de un grupo o clase social, ideas que permiten legitimar un poder político dominante, ideas falsas que contribuyen a legitimar un poder político dominante, comunicación sistemáticamente deformada, aquello que facilita una toma de posición ante un tema, tipos de pensamiento motivados por intereses sociales, pensamiento de la identidad, ilusión socialmente necesaria, unión de discurso y poder, medio por el que los agentes sociales dan sentido a su mundo de manera consciente, conjunto de creencias orientadas a la acción, confusión de la realidad fenómica y lingüística, cierre semiótico, medio indispensable en el que las personas expresan en su vida sus relaciones en una estructura social, o también proceso por el cual la vida social se convierte en una realidad natural.
Sea como fuese, estas cuestiones nos conducen a hablar de la llamada teoría del conocimiento, es decir, la relación entre conciencia y existencia, que en términos artísticos conducirá a la compleja problemática de la teoría del reflejo. Hay que partir del libro de Lenin, Materialismo y Empiriocriticismo, publicado en 1909, cuyo denso contenido, y para lo que aquí atañe, podría resumirse en su parte más concreta del modo siguiente. Existe una realidad objetiva exterior al ser humano, el cual comienza por captar los elementos de esa realidad fenomenológicamente de modo sensorial. Después, el ser humano es capaz de captar la relación existente entre los objetos, sus relaciones internas, con lo que se alcanza el nivel conceptual. Entre uno y otro momento de la captación de la realidad se pasa, obviamente, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Tras ello surgen las conclusiones lógicas, es decir, la percepción inmediata de la experiencia directa, a partir de la cual se llega a la percepción de las relaciones internas y contradictorias de las cosas en sí, objetivas. Un paso más consiste en la captación de los procesos dialécticos de una totalidad no fragmentada. Así que la realidad la naturaliza, es precisa y objetivamente exterior al ser humano. Esto es, existe una realidad y una verdad objetiva. La primera premisa de la teoría del conocimiento es la sensación. Existe, además, una verdad absoluta que se va accediendo a través de una cadena de verdades relativas, verdad y verdades, sólo asequibles por la vía práctica. Por otro lado, la filosofía marxista sostiene que el problema más importante radica en comprender las leyes del mundo objetivo y, por lo tanto, ser capaces de explicar este, sino en aplicar el conocimiento de esas leyes activamente a cambiar el mundo. Ello de acuerdo con la famosa tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Junto a la teoría del conocimiento, la del reflejo. Hay que aclarar que, en buena medida, el término reflejo es desafortunado, ya que nos remite tradicionalmente a la imagen del espejo que reproduce fotográficamente lo que frente a él parece, sin que entre dicho espejo y la realidad medie, la visión es subjetiva de quien trabaja directamente la realidad, reflejo cotidiano, de quien la conceptualiza de manera abstracta, reflejo científico, o de quien la transforma estéticamente, reflejo artístico. En este sentido, la literatura se convierte en una forma de conocimiento que refleja, de algún modo, la realidad. Ahora bien, el trabajo de la producción misma del texto literario, así como cualquier otro trabajo, siguiendo a Brecht, el compromiso en literatura y arte, se dirige a la transformación del mundo. Si bien el formalismo deforma la realidad en nombre de la forma, se presupone la existencia de un ser humano permanente e inmutable que crea obras de arte también eternas e inmutables. El marxismo dirá, en cambio, que existe una relación dialéctica entre la realidad objetiva y el sujeto creador, especialmente en lo que se refiere al aspecto activo del reflejo y su papel expresivo y artístico. Tal relación funciona, sin duda, en las dos direcciones que relacionan al objeto y al sujeto, realidad, obra y artista, obra y lector. Tanto el arte como el lector pertenecen, más o menos contradictoriamente, a clases sociales determinadas en cada momento específico de las relaciones de producción, y no pueden, por lo tanto, sino acercarse a la realidad desde perspectiva de clase, con mayores o menores contradicciones. Autor y lector se hallan mediatizados por su situación social y por la ideología dominante. Los diferentes grados de mediatización suponen diferentes grados de conciencia acerca de la realidad objetiva.
Solo la conciencia lúcida de la función de la ideología puede salvar al productor y al lector de la presunción de inmutabilidad y validez universal de su obra y sus juicios. Solo desde el pensamiento marxista, un pensamiento que se piensa a sí mismo críticamente, puede empezarse a desmitificar las pretensiones ideológicas de la producción superestructural, cuyas dos peculiaridades principales son creer en y proponer su independencia absoluta y creer, por lo tanto, que no es determinada por la historia, sino, si acaso, y paradójicamente, que ella determina la historia. En sus teorías sobre la plusvalía, Marx dirá que un escritor es un trabajador no en tanto que produce ideas, sino en tanto que enriquece al editor, en tanto que trabaja por un salario. Por su parte, Walter Benjamin y Brecht entenderán el arte en primer lugar como una práctica social más que un objeto que deba ser analizado académicamente. En el autor como productor, Walter Benjamin, en vez de preguntarse cuál es la posición de la obra literaria respecto a las relaciones productivas de su tiempo, se cuestionará cuál es la posición de la obra literaria dentro de las relaciones productivas de su tiempo. Pues el arte, como cualquier otra forma de producción, depende de ciertas técnicas de producción. Para Benjamin, el artista revolucionario no debería aceptar acríticamente las fuerzas existentes de la producción artística, sino que debería desarrollar y revolucionar esas fuerzas. No solo lanzar un mensaje revolucionario a través de los medios de comunicación existentes, sino también revolucionar esos mismos medios. Para Brecht creará el teatro épico para lanzar un mensaje revolucionario a la par que revoluciona el medio. Supone una modificación de las relaciones funcionales entre el escenario y el público, el texto y el productor y el actor. Mediante el teatro épico se confronta el efecto de alineación generado por el teatro burgués. El público en el teatro burgués es el consumidor pasivo de un objeto de arte acabado inalterable, ofrecido a ellos como real. La obra no los estimula a pensar constitutivamente sobre cómo se les está presentando las personas y los sucesos o sobre cómo podrían ser diferentes. Mientras que en el teatro épico, la misma obra, lejos de formar una unidad orgánica que se sostenga hipnóticamente a un público desde el principio hasta el final, es formalmente desigual, interrumpida, discontinua, yuxtapone sus escenas de tal manera que rompen las expectativas convencionales e introducen, por fuerza, al público en especulaciones críticas sobre las relaciones dialécticas entre los episodios. El resultado de estos efectos de alejamiento es precisamente alejar al público de la representación, impedir que se identifiquen emocionalmente con la obra de una forma que paralice sus facultades de juicio crítico. En definitiva, y a modo de conclusión, la literatura debería hacerse ciencia, porque solamente por medio de una literatura científica que muestre el funcionamiento objetivo y real del sistema capitalista y no enmascare sus contradicciones radicales en contradicciones imaginarias asumibles por la ideología dominante, la literatura podrá contribuir a la emancipación política y social de las clases explotadas, si bien ni mucho menos se trata de matar la novela para quedarnos solos con el ensayo. La cientificidad de la que creemos que tiene que dotarse la literatura no se encuentra en tanto en la forma como en el contenido. La literatura, si persigue un proyecto político emancipador o de transformación política y social, tiene que tratar de visibilizar los mecanismos ideológicos invisibles que determinan nuestras vidas, esto es, mostrar cómo se produce nuestra explotación y cómo la terminamos asumiendo, porque solamente tomando conciencia de ella podemos enfrentarla. Son muchas más las cuestiones sobre las que aquí podrían hablarse, pero encuentro oportuno cerrar el vídeo con esta última reflexión. Si alguien solicita más información o bibliografía, puede escribirme a mis redes sociales adjuntas en la descripción del vídeo, del canal, perdón. Muchas gracias por la escucha. Un saludo.